Aumenta la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro. Expresidentes iberoamericanos que conforman el Club de Madrid piden vetar a Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los exmandatarios llaman a no renovar el lugar que ya ocupa el gobierno chavista en la ONU hasta que libere a los opositores detenidos y acepte una misión imparcial en los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre. Por medio de una carta, 14 exjefes de Estado formulaban esta solicitud a la Asamblea General de Naciones Unidas. En ella advierten sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela y la actitud obstruccionista que ha tenido el gobierno de Caracas durante los últimos 3 años en este organismo. Entre los firmantes figuran expresidentes de la talla de Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Laura Chinchilla de Costa Rica, César Gaviria y Andrés Pastrana de Colombia o Vicente Fox de México. En la votación que tendrá lugar el próximo 28 de octubre, Venezuela competirá por un lugar en el Consejo de Seguridad con Ecuador, Panamá y Bahamas. 3 de estos países representarán a América Latina y el Caribe en el Consejo de Derechos Humanos durante un lapso de 3 años. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, una de las integrantes del Club de Madrid que ha firmado este comunicado que insta a la ONU a condicionar la renovación del mandato de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Buenos días, presidenta Chinchilla. Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes. Muchas versiones se habían despertado desde que Venezuela empezaba a participar en el Consejo de Derechos Humanos y también en el Consejo de Seguridad de la ONU. Se dice que justamente Naciones Unidas está para respetar el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, y Venezuela ha sido muy cuestionado en esta materia. ¿Es la preocupación de ustedes, expresidenta? Particularmente nos preocupa la intensificación que ha habido en los últimos meses de parte de autoridades venezolanas en contra de la oposición política de Venezuela y asimismo la ausencia de un verdadero compromiso para garantizar que las elecciones que van a tener lugar próximamente pues sean elecciones que se sometan a un escrutinio objetivo e independiente como correspondería. De manera que ante esos hechos que han sido notorios, han sido evidentes, han trascendido de manera reiterada a la opinión pública internacional, un grupo de expresidentes creemos que no sería una buena señal de parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el reiterar el nombramiento de Venezuela en las condiciones en que en este momento está operando el régimen encabezado por el presidente Maduro. Precisamente, usted lo está diciendo, muchos lo dicen, sería una contradicción que estuviera Venezuela en el Consejo de los Derechos Humanos cuando en Venezuela no se respetan los derechos humanos. Como dice usted, esa es la petición que le están haciendo a la ONU. ¿La ONU tiene que escuchar? ¿La ONU tiene que no escuchar? Bueno, vamos a ver, la Asamblea General está conformada por los miembros que la integran, son muchas naciones del mundo, de manera que en el fondo estamos apelando a la conciencia de las naciones que integran la Asamblea General de las Naciones Unidas. Creemos también que esto debe ir de la mano de un llamado al interior de cada uno de los países por parte de sus respectivos sectores, ya sean estos diputados, legisladores, expresidentes de países, en donde se apele a los gobiernos respectivos para que esa renovación no se dé. Nos parece que al menos deberían haber señales que ciertamente parecieran ser imposibles de conseguir por la forma en que ya se ha venido negando estas peticiones en dos sentidos. Por un lado, tratar de liberar presos que son presos de conciencia, son presos simple y sencillamente por tener discrepancias políticas. Y eso resulta inadmisible si se quiere ir hacia unas elecciones en un clima de sana competencia. Y el segundo aspecto es la imperiosa necesidad que esto jugaría en beneficio del mismo gobierno venezolano de poder aceptar una misión de observación electoral con adecuadas garantías de neutralidad y de independencia, cosa que hasta ahora no se ha conseguido. Y es que, expresidenta Chinchilla, dice el presidente Maduro que va a ser UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, el acompañamiento, más no la observación electoral. ¿Cuál sería una misión imparcial para verificar la transparencia de estas elecciones?
Miren, en la región tenemos una ya gran trayectoria debidamente asentada en la experiencia y en el rigor, que son las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos. A mí me correspondió presidir una de ellas, una observación muy similar a la que va a tener Venezuela, en el sentido que es una elección de mitad de periodo relativa a elección de representantes ante el Congreso de la República, pero claro que para que las misiones de la OEA puedan desplegarse con gente muy seria, de mucha experiencia en temas electorales, se requieren al menos dos condiciones que Venezuela no está aceptando. Una es que haya acceso irrestricto a toda la información y a las instancias que los miembros de la misión consideren son necesarias de revisar y de atender, y por otro lado que hayan también absoluta garantía de la independencia que la misión va a tener para efectos de dar sus declaraciones y emitir sus informes. Lo que va a hacer UNASUR no es en absoluto una garantía de una misión independiente que pueda decir con total neutralidad y objetividad lo que ahí va a pasar. De manera que al día de hoy no hay ninguna garantía de parte de ninguna misión en Venezuela sobre la calidad que va a tener ese proceso electoral. Se le ha reiterado, y me consta porque el secretario general, en una visita que hicimos varios miembros del Club de Madrid a Bogotá, ahí se conversó del tema, el secretario general ha insistido ante el gobierno venezolano de ofrecer los servicios de estas misiones electorales, pero el gobierno venezolano no quiere aceptarlas y mucho menos dar las garantías que se requieren para una misión independiente. Expresidenta, sin estas garantías y sin estas concesiones que ustedes le están pidiendo al gobierno de Venezuela, le pregunto, en diciembre, ¿podemos creer en los resultados que salgan? Y se lo pregunto sobre todo porque hace apenas unos días Nicolás Maduro hacía una locución donde decía que estas elecciones había que ganarlas fuera como fuera. Exactamente lo que dijo es sea como sea. ¿Podemos entonces confiar en esos resultados? Bueno, ciertamente en este momento son mucho más dudas que certezas lo que está quedando en el ambiente, y de ahí la importancia de seguir machacando en la necesidad de hacer el mayor esfuerzo posible para poder tener esas garantías de neutralidad en el accionar de las autoridades electorales y poder tener garantía de limpieza de los resultados electorales. Esas declaraciones del presidente Maduro, por supuesto que no abonan en la dirección correcta, y lejos de generar los niveles de confianza que se requerirían, lo único que hace es confirmar las preocupaciones bastante sustentadas de si esas elecciones van a tener las condiciones para poder decretar esos resultados como los resultados que verdaderamente reflejen la voluntad popular del pueblo venezolano. Pues queremos agradecer este contacto. Es el llamado de Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica y una de las integrantes del Club de Madrid, que ha firmado este comunicado instando a la Asamblea General de Naciones Unidas a no renovar el puesto de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. Muy amable, expresidenta, por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Buen día.